Hola, muy buenos días. Hoy les vengo a dar una pequeña reseña sobre todo el semestre que hemos pasado juntos de lenguaje y comunicación. Por ejemplo, el primer módulo que nos habla acerca de generalidades del discurso. Aquí nos viene a decir los diferentes tipos de texto, como el científico, el literario, el cotidiano o coloquial y también el familiar, con que cada uno tiene sus diversas formas de cómo expresarlo. También viene cómo nos podemos caracterizar y diferenciar con lo primero que es un texto científico y un texto literario. Como saben, el científico es acerca de todo lo que son pues puede ser la biología, el sol, entre muchas cosas relacionadas con la ciencia. Y el literario que es como fábulas, leyendas, cuentos, entre otros. También nos habla de cómo anotar, cómo se caracteriza a nivel coloquial de la lengua. Por ejemplo, nos dice que se usa un artículo, entre otras características acerca de estos niveles coloquiales. También tenemos un pequeño ejemplo que realizamos de una conversación de los integrantes de mi familia, que es un texto, pues sí, también que podemos realizar en nosotros y que podemos ver en todas partes. También, si seguimos hablando de este primer módulo, nos encontraremos con los tipos de texto. También que son otros a diferente de los que ya dije, como el familiar. Este es, son otros que es el familiar académico, literario, periodístico y técnico científico. También cada uno con sus diferentes características, con su definición. Y veo que está muy interesante este tema. También tenemos lo que nos explica más a fondo lo que son los textos familiares, que también aquí entra lo que es la anécdota, el mensaje y la carta familiar. Muy buen tema este, sí me agradó mucho, aparte de que viene muy grande. Seguimos con el primer módulo y encontramos los textos académicos. Miren, por ejemplo, aquí que tengo el libro, pueden ver que aquí también entra lo que son otros temas y características sobre este tipo de textos. También proseguimos con lo que es un texto literario. Bien, como podrán ver, viene muy complejo, donde también se nos viene explicado que es un ensayo, sus características, la poesía, la dramaturgia, la narrativa y la forma de reproducción oral. Continuamos con las demás páginas y encontramos aquí los textos periodísticos. Como verán, de los conceptos que yo dije o de los temas pasados, aquí lo estamos viendo ya más profundos. Por ejemplo, aquí nos habla de sus características, de su definición, la función que tiene un texto periodístico, el temas que se relaciona como por ejemplo con lo político, lo económico, lo informativo, los deportes, espectáculos, entre otras reseñas. También en la noticia viene incluida sus ramas o se englosa en noticia editorial, artículo de opinión, entrevista, crónica, reportaje y crítica. Seguimos avanzando y nos damos cuenta de lo que podemos hablar, de qué trata un esquema, de todo lo que se ha hablado del tema anterior. Por ejemplo, porque aquí como nos dice, es importante saber del texto tecnocientífico. Para ello realizar dos actividades. Aquí que podemos saber, como lo vimos en la clase, podemos ver todo lo que lleva lo que es un texto tecnocientífico. O un esquema y un redacto tecnocientífico. Por ejemplo, en el esquema nos habla de cómo es una función lingüística, el nivel culto, el código de convencional universo y mesoica, el temático, el género, sí, efectivamente el género, intencionalidad y grado de especialización. Avanzamos con los demás temas y llegamos a los conceptos fundamentales que se vieron o que nos puede interesar para completar y concluir este primer módulo, que como verán es la naturaleza, connotación, publicidad, empatía, controversia, fantasía, triunfo y ciencia, imaginación y amistad. Cada uno que son conceptos fundamentales para este tema. Y podemos avanzar y continuamos con el módulo 2, que son formas discursivas. Aquí como podemos ver por primera parte que hablamos sobre acerca de la narración. Aquí podemos aprender qué es la narración, obviamente, los tipos de narrador como el protagonista,
el secundario y el omnisciente, también con sus definiciones y también que es una narración principal y una narración secundaria. Seguimos avanzando, aquí ponemos un ejemplo de lo que se realizó y seguimos con los ejemplos. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo que, como ven aquí, que es algo largo, viene la descripción objetiva o técnica y descripción subjetiva o literaria. También cada uno con sus ejemplos, descripción de cómo se realiza cada uno de estos. Avanzando con este módulo encontramos otro tema, o más bien otros temas con lo que se hacen los ejemplos. Por ejemplo, aquí ya aprendemos acerca de la prosopografía, etopeya y retrato. Con su definición, como podemos ver aquí, viene cada completo, viene muy... se me va la hoja. Viene muy completo. Avanzando, que esto se encuentra mucho en los textos. Avanzamos con el libro y también encontramos lo que es el carácter, hipótesis y cronografía. También otro de los que se desglosa estos temas, de los elementos que se solicitan. O que también viene el autorretrato. Avanzamos y encontramos ya otro tema, que son los tipos de diálogo. Por ejemplo, aquí, como verán, viene lo que es su definición, lo que es un tipo de diálogo, que son 3 tipos de diálogo, que es el directo, el teatral y el directo. Avanzamos y aquí tenemos un pequeño ejemplo de un diálogo teatral, que como verán es como una conversación que se tiene como de manera chistosa o ya sea exagerativa. Por ejemplo, aquí se nos dice que muchas frases como exageradas de amén, que Dios me lleve o cosas así. Entonces es un texto teatral donde expresamos que es. Avanzamos y encontramos la exposición. Encontramos los dos tipos de exposición, como es la exposición oral, exposición escrita, cada uno con sus características, donde nosotros aprendemos acerca de cómo llevar una exposición y cómo se lleva. Avanzamos con esto del módulo 2 y encontramos la argumentación, o lo que estructura el texto argumentativo. Por ejemplo, está construido por la argumentación, su tesis, cuerpo de la argumentación y la conclusión, y obviamente con sus características. Muy buen tema también. Avanzamos y encontramos también, ya para terminar este módulo 2, encontramos las definiciones o conceptos fundamentales de este módulo 2, que es el conocimiento, audaz, líder, escena, respeto, magia, bizarro, ambiguo, relato y valentía. Y como ya avanzamos al módulo 3, como podemos ver en el módulo 2 aprendemos los tipos de texto, la exposición, lo que es el autorretrato, entre muchos otros temas, también la percepción, los tipos de narrador, entre otros. Y avanzamos en el módulo 3, que es la lectura. Como verán, en la primera página o el primer tema del módulo 3 que tenemos, que son los diferentes autores o escritores de lo que conformaron o dieron su opinión acerca de la lectura. Por ejemplo, tenemos a Saez, a Spolky y a Gebhardt, cada uno con su aportación o lo que tienen inventado que era la lectura para ellos. Proseguimos y encontramos las etapas de la lectura. Miren, este es el otro tema, como verán. Estas son las etapas de la lectura. Y pueden ver que aquí nos habla acerca de la prelectura, lectura y postlectura. O sea, cada etapa que lleva una cierta lectura, ya sea chiquita, grande o mediana, esto es lo que viene en cada lectura. Avanzamos y encontramos las características. Como verán, aquí podemos ver lo que es un lector competente, y también nos da a profundizar qué es un lector competente, con sus características como reconocer, recordar, rescatar la información, también interpretar, valorar, organizar y transcodificar o extrapolar, lo que es un lector componente. También bien. Avanzamos y encontramos todo lo que lleva a ver, espérenme. Ahí va.
encontramos lo que son los textos instruccionales, o como pueden ser recetas o instrucciones que nosotros llamamos, como aquí nos los explica, cómo las estructura, de qué se caracteriza, sus tipos, entre muchas otras cosas que aquí viene en este tema. Pueden ver, ahí viene muy completo. Avanzamos y encontramos la lectura por información específica, que a lo que vamos, aquí encontramos sus ejemplos, como puede ser la biblioteca, la televisión, las revistas o los apuntes. También la lectura selectiva es aquella que solo parte del texto seleccionado y el no texto completo. Entonces aquí nos explica sobre la información específica que lleva una lectura, o que se enfoca más una lectura. Avanzamos con esto del módulo 3 y encontramos la lectura periodística, por ejemplo, la estructura de una noticia que ahí se van dando, que tienen de diferente y que se profundiza aquí. Por ejemplo, aquí en una estructura de la noticia nos dice que lleva lo que es un titular, un antetítulo, un subtítulo o entrada, noticia y periódico. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia aquí lo que es un periódico, una noticia? Y aquí nos dice cómo viene estructurada una noticia. Entonces aquí está bastante bien, pueden ver, muy completo. En la siguiente página que se realiza la actividad solicitada, aquí podemos ver cómo se compone una noticia o un periódico, qué es lo que lleva primero, qué es el título, qué es el subtítulo, la entrada, el cuerpo y la imagen. Ahí dándonos un ejemplo de dónde se caracteriza, de dónde se puede leer y en dónde se puede comprender. Avanzamos y aquí en la siguiente página podemos saber más a profundo acerca del texto científico. A pesar de que en los módulos anteriores aprendimos del texto científico, aquí nos los explica más a fondo. Aquí podemos entender qué es lo que lleva, cuál es su contenido de un texto científico, que por ejemplo aquí nos dice que nos habla acerca sobre el sistema solar planetario, y también habla de que la energía es fundamental para el hombre y hasta para la energía en la Tierra. Un ejemplo de cómo es el Sol. Entonces, ya ven, aquí pueden ver un texto científico. En la siguiente página encontramos el mapa 32 con la lectura científica. O sea, uno es un texto científico y el otro es una lectura científica. Por ejemplo, aquí encontramos su definición, sus características, que por ejemplo las características de una lectura científica es: la lectura requiere un lector activo, utiliza un reconocimientos previos para poder razonar, implica grandes textos para leer, su información es extensa en diferencia. Y también la importancia que tiene esta lectura en nosotros y en la literatura. Y como ya para final, como siempre, como cada módulo nos llega con sus conceptos fundamentales de este módulo, como el caos, discernir, corazonada, enigma, longevo, fugaz, juventud, omnipresente, antigüedad y vestigio. Avanzamos y encontramos ya lo que ya es el último módulo, que es el módulo 4, lector de estudio. Como primer tema encontramos la lectura analítica o estructural. Como pueden ver, ahí se puede ver, viene con sus características, con su definición. Aquí la definición, sus características y su objetivo que tiene la lectura. Por ejemplo, que persigue relacionar a comparar la información expuesta por el autor o con otros semejantes. Sus características, que son apuntes o que lleva la relectura, el subrayado, entre muchos otros. En el siguiente tema que podemos ver, que es la lectura interpretativa, por ejemplo, y sus etapas, que aquí nos viene, como nosotros podemos ver, ahí viene, nos dice que la lectura interpretativa es una constante entre el lector y el texto, se establece más allá del contenido literal, con sus etapas de la etapa 1, etapa 2 y etapa 3 y etapa 4. 4 etapas que lleva la lectura interpretativa. Avanzamos con el módulo 4 y encontramos la lectura crítica, que aquí por ejemplo nos explica lo que lleva una lectura crítica, que por ejemplo viene sus características, que por ejemplo una de sus características puede ser interpretar la intención o propósito del autor, que verifica la organilidad
del contenido, que contextualiza la información del texto con el área de verificación de datos, entre muchos otros. Que también nos explica qué es una lectura crítica, qué es lo que implica un texto crítico del concepto utilizado, así como la solvencia de los argumentos. Esto pueden ver aquí. Esta es la lectura crítica. Y ya por el último, que la verdad ya es el último mapa de todo este semestre más bien, con sus respectivos conceptos. Y pues aquí nos explica qué es el éxito, la familia, la misión, ideal, sueño, amor, obstáculos, leyes y discrepancia y conducta. Y como verán, ya es el final de este grandioso módulo, de esta gran materia, termina y llega a su fin. Y pues bueno, aquí como podemos ver, nos dice concluimos nuestro segundo semestre con éxito. Vamos por el tercero. Y pues bueno, este fue la reseña de todo este semestre, de estos 4 módulos que vimos. La verdad que viene muy complejo, está muy bien explicado. Yo no digo que no, pero está muy bien. Me encantó, es una buena materia. Y a ver, espero el siguiente semestre me vuelva a tocar esta materia o algo semejante y que llegue igual así de muy buen explicado, mucha información y muy bueno. Yo soy Sebastián Aram y pues bueno, esta fue mi reseña acerca de los 4 módulos de la materia de lenguaje y comunicación. Gracias.